contentos de que cada uno disponga en su corazón el venir a alabar a nuestro Dios, ¿verdad? Y es el lugar donde conocemos más, aprendemos más y podemos así vivir para la gloria de Dios. ¿Por qué no abren sus Biblias en el capítulo 66 de Salmos? Voy a leer para ustedes. Y cuando estén listos, pues me pueden seguir con su vista. Dice, aclamen alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Canten salmos a su glorioso nombre, ríndale gloriosas alabanzas. Díganle a Dios, cuán imponentes son tus obras, es tan grande tu poder que tus enemigos mismos se rinden ante ti. Toda la tierra se postra en tu presencia y te cantan salmos a tu nombre. Vengan y vean las proezas de Dios, sus obras potentosas en nuestro favor. Convirtió el mar en tierra seca y el pueblo cruzó el río a pie. Regocijémonos en él. Con su poder gobierna eternamente. Los rebeldes, pueblos todos, bendigan a nuestro Dios, hagan oír la voz de su alabanza. Él ha protegido nuestra vida, ha evitado que resbalen nuestros pies. Tú, oh Dios, nos has puesto a prueba y nos has purificado como a la plata. Nos has hecho caer en una red, pesada carga nos has echado a cuestas. Las caballerías no nos han aplastado la cabeza. Hemos pasado por el fuego y por el agua, pero al fin nos has dado un respiro. Me presentaré en tu templo con holocaustos y cumpliré los votos que hice de mis labios y mi boca que pronuncié en medio de mi angustia. Te ofreceré holocaustos de animales engordados, junto con el humo de las ofrendas de los carneros te ofreceré toros y machos cabríos. Vengan ustedes temerosos de Dios, escuchen que voy a contarles todo lo que Él ha hecho por mí. Clamé a Él con mi boca, lo alabé con mi lengua, y si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Pero Dios sí ha escuchado y ha atendido a la voz de mi plegaria. Bendito sea Dios que no rechazó mi plegaria ni me negó su amor, ¿verdad? Y es el motivo por el que estamos aquí, porque Dios ha sido bueno. Y les pido que me acompañen en oración y vamos a dar gracias a Dios. Bendito Dios y Padre, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia mostrada a través de tu Hijo, Señor, en la cruz. Gracias por darnos vida, Señor. Gracias por trasladarnos de las tinieblas a tu luz, al reino de tu Hijo, Señor, en el cual hemos conocido el amor de Dios, Señor, sobre cada hombre, sobre todos, bendito Dios, y en especialmente sobre aquellos, Señor, que te obedecen. Sabemos que tú eres Dios que sostiene todas las cosas, Señor, un Dios poderoso, Señor, un Dios eterno, un Dios misericordioso, Señor, un Dios que ha mostrado su amor, Señor, al sacrificar a su Hijo, Señor, y te damos gracias por eso. Gracias porque nuestro corazón se llena de alabanzas, Señor, nuestra boca habla alabanzas a ti, Señor, porque tú has sido bueno, tú has tenido cuidado de nosotros, Señor, y gracias, bendito Dios, por todo lo que tú haces. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que expresen con su boca y con sus manos lo que Dios merece. Gracias.
estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Así es. Cantamos a ti, Señor, solo tú eres digno de recibir nuestra adoración en esta mañana. Gracias, Jesús. Templa al Rey que salva. Intercesor, acércate en asombro, su luz, tu
encuentra gracia en él. Aquel que acude a Cristo, lavado y limpio es. Cuán profundo y ancho es el inmenso amor de Cristo. Cuán seguro y fuerte es su inmenso y dulce amor. Confía pues en Cristo, tus dudas deja atrás. El todo ha consumado, la vida en él está. Cuán profundo y ancho es el inmenso amor de Cristo. Cuán seguro y fuerte es su inmenso y dulce amor. Puede separarnos la muerte o el temor. Tenemos gran certeza, Jesús nos acercó. Y en su poder obramos, pues su promesa es fiel. Su amor nos ha guiado y nos guiará hasta él. Cuán profundo y ancho es el inmenso amor de Cristo. Cuán seguro y fuerte es su inmenso y dulce amor. Cuán profundo y ancho es el inmenso amor de Cristo. Cuán seguro y fuerte es su inmenso y dulce amor. Cuán profundo y ancho es el inmenso amor de Cristo. Cuán seguro y fuerte es su inmenso y dulce amor. Así es, Señor, cuán grande es tu misericordia para con nosotros. Exaltamos, solo tú eres digno, Señor.
glorio en Jesucristo, quien el poder del mal venció. Mi esperanza ante el santo juez, el Hijo mi justicia es, el Hijo mi justicia es. En Jesucristo su amor me dio, mi vida es Él, no tengo otro a donde acudir, me satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, mi torre fuerte, redentor. El enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrá, mis pies por gracia sostendrá. Aleluya, gloria sea Cristo. Aleluya, por la eternidad. Aleluya, gloria sea Cristo. Aleluya, por la eternidad. Río en Jesucristo, me cargan alas de águila, corona mi alma de bondades, su triunfo siempre de cantar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna. Cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna. Cuando me llame al paraíso estar. Su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Así es, nos gloriamos en ti, Señor Jesús. Tuyo es el reino y tuya es la honra por siempre. Gracias, Señor, te exaltamos. ¿Pueden tomar asiento un momento, por favor? Quiero dar a los anuncios para ustedes. Un recordatorio como cada semana, si podemos ponerlos en la pantalla. Tenemos alrededor de 5 anuncios. El primero, hoy tenemos clase de membresía para los que se quieran quedar. Voy a dar una explicación de qué es la membresía, por qué creemos en ella, por qué debemos de practicarla como iglesia. Es terminando nuestro servicio a las 12.
son bienvenidos para quedarse, todos los que se quieran quedar. Nuestro siguiente anuncio. Marzo 26 vamos a estar juntos en el Salón Grande con nuestros hermanos en inglés. Va a ser un servicio diferente, va a haber lecturas de la palabra, va a haber oportunidades para que oremos juntos como iglesia. Tal vez haya algún bautismo, no estoy seguro, pero tal vez lo haya. Vamos a estar juntos celebrando ese servicio de adoración en español y en inglés. No va a haber predicación, va a haber lecturas de la Biblia y va a haber mucho tiempo de oración juntos, como iglesia, los dos juntos. Tenemos nuestra clase a las 9:15 de la mañana, todos los domingos, Fundamentos de la Fe. Los que no la han llevado es necesario que la lleven porque si no, no van a saber en qué creen. Y es importante saber en qué creemos como iglesia, porque si no sabes en qué creemos como iglesia, ¿para qué te vas a comprometer con una iglesia si no sabes lo que esa iglesia cree, verdad? No te debes dejar llevar solo por la emoción, solamente porque los cantos sean bonitos o no. No te debes dejar llevar solamente por el carisma del pastor. Debes de dejarte llevar por la doctrina bíblica y si creen verdaderamente la Biblia y si la practican, ¿verdad? Si creen el Evangelio como está en la Biblia. Siguiente, por favor. Grupos todos los martes en nuestro hogar. A veces los hacemos aquí en iglesia, pero es en el hogar de los Espinosa, su servidor, y también en el hogar del SINA, todos los martes a las 7 de la noche. Están invitados, se pueden acercar a mí, yo te puedo dar las direcciones de estos dos lugares. Tenemos reunión de hombres regularmente cada viernes. Lo vamos a cambiar a una reunión por mes, pero siempre doy la oportunidad para que los hombres me ayuden a determinar qué día lo vamos a poder hacer. Vamos a implementarlo ya un poquito más formal, una vez por mes, para dar oportunidad a que otros hombres conozcan. Vamos a tratar de hacerlo de una manera que beneficie los horarios de todos, pero quisiera que los hombres que como base han estado viniendo cada viernes, pues se mantengan, ¿verdad? Ha sido muy bueno porque ya tenemos una base de esos hombres, 6 a 8 hombres que son fieles a los viernes. Siguiente, por favor. Creo que es el último, ¿verdad? Bien, gracias. Entonces, quiero recordarte también nuestro tiempo de ofrendas. Nosotros regularmente, ceremonialmente, si le podemos llamar, aquí, en este lugar, cantamos, damos de lo que Dios nos ha proveído durante la semana y escuchamos la palabra para practicar la verdad durante la semana. Son las 3 cosas que más practicamos, ¿verdad? Todos los domingos. No son las únicas cosas, pero son 3 de las cosas que hacemos ceremonialmente aquí en este lugar. Ahora que ya hemos cantado, vamos a simplemente recordar por qué damos del dinero que tenemos. ¿Por qué damos a la iglesia de lo que tenemos? ¿Porque lo necesita Dios? No, Dios no lo necesita. Dios lo pide de una manera bíblica. Estamos llamados a dar, ¿verdad? De lo que le pertenece a Él ya, porque toda la creación, dice un Salmo 24, que toda la creación le pertenece a Dios. Y a veces la gente dice, mi dinero. No, no es tu dinero, es el de Dios. Y tú nada más lo estás agarrando y lo estás trabajando, pero no es tu dinero. A veces nos gusta creer que es nuestro dinero. Nosotros somos solo administradores de lo que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, rápidamente, si vamos al capítulo anterior que leímos, capítulo 10 de Nehemías, que finalizamos la semana pasada, mira lo que dice la Biblia al final, en el verso 39, termina diciendo, así no descuidaremos la casa de nuestro Dios. El capítulo 10 de Nehemías termina diciendo que no debemos de descuidar la casa de Dios. Pero obviamente la casa de Dios no es el edificio, la casa de Dios es la iglesia, las personas. Pero cada que nos reunimos en este lugar, pues necesitamos pagar todo lo que se necesita pagar, ¿verdad? Y yo creo que todos ustedes entienden eso. Entonces, lo que nosotros damos realmente es para que no descuidemos lo que se necesita para hacer lo que hacemos aquí, ¿verdad? Cada semana. Entonces, me llama la atención el capítulo 10 porque si tú recuerdas, Dios no les pidió que firmaran nada, ellos voluntariamente quisieron firmar un documento. Voluntariamente se quisieron comprometer con el Dios que hace pacto con ellos. Y la palabra que aparece ahí es como compromiso o pacto, pero es nada más en respuesta al verdadero pacto que Dios hace, porque solo Dios puede sostener ese pacto. Nosotros no podemos. Hay veces nos comprometemos a algo y ¿qué pasa? Fallamos. Entonces no somos los que hacemos el pacto válido. ¿Quién lo hace válido? Dios. Porque Dios dio a su Hijo en la cruz del Calvario y nunca se va a arrepentir de lo que Él ha determinado, de mandar a su Hijo para que muriera por pecadores como nosotros,
para que arrepintiéndonos de nuestros pecados, Él nos los perdone todos nuestros pecados. Y Él nunca se va a retractar de ese pacto que Él ha hecho con la humanidad. Amén. Él nunca se va a retractar, nunca cambia en cuanto a sus pensamientos. Bueno, yo te voy a invitar que tú des tiempo para dar tu ofrenda. Lo puedes hacer en la parte de atrás. Tenemos un lugar donde podemos dejar nuestras ofrendas. Lo puedes hacer en el momento que tú quieras. Lo puedes hacer por línea. Si es más fácil, hazlo por línea. Ahí están nuestras formas como damos, por texto, por internet, por la página de la iglesia. Lo que se te haga más práctico, tú puedes hacer. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Hoy tenemos 2 capítulos completos, Nehemías 11 y 12. No tenemos el tiempo para leerlos todos. Tú vas a tener que dedicarle tiempo de darles una leída en casa durante la semana. Yo solo voy a leer para ti algunos versículos a Nehemías capítulo 11. Si puedes ir a tu Biblia y quedarte ahí en Nehemías capítulo 11. Y voy a leer la palabra de Dios para ti. ¿Están ahí? Ok. Los jefes del pueblo habitaron en Jerusalén, pero el resto del pueblo echó suertes a fin de traer cada uno, el pueblo echó suertes a fin de traer 1 de cada 10 para que habitaran en Jerusalén, la ciudad santa, mientras los otros 9 se quedarían en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los hombres que se ofrecieron para habitar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que habitaron en Jerusalén. De ahí me voy a brincar a el capítulo 12. Te vas a dar cuenta que aparecen muchas listas en estos 2 capítulos, muchas listas. Capítulo 12, versículo 1. Estos son pues los sacerdotes y los levitas que subieron con Zorobabel. Ve por ejemplo al versículo 22 del capítulo 12. En cuanto a los levitas, jefes de las casas paternas, fueron inscritos en los días de Eliasib, Jodaía, Joanán y Jadúa, también los sacerdotes hasta el reinado de Darío el persa. Los 2 capítulos están llenos de listas. Si no le pones atención, como que te confundes, te marean estos 2 capítulos. Tienes que ponerle atención porque algunas listas son en el tiempo antes de Nehemías, algunas listas son en el tiempo de Nehemías y parece que algunas listas pueden ser hacia el futuro, ¿verdad? Después de Nehemías. Por eso es un poquito complicado. Yo quiero orar en este momento y después pasamos a exponer lo que está sucediendo aquí. Quiero orar por varias necesidades. Mi esposa está enferma, le dio fiebre, no le ha bajado y pues está en cama. Andrew se quedó a cuidar a Gaby y a mi esposa. Y es muy, muy responsable ese niño, estoy muy orgulloso de él. Chiquito, pero muy, muy responsable. Les pido que oremos por Elvia, mantengamos nuestras oraciones en ella. Les pido oración también por Ramón, él tiene una necesidad, ¿verdad?, de su trabajo. Les pido que estemos orando por su necesidad. ¿Verdad? Él tiene necesidad de trabajo por lo menos por 2 semanas. Les pido que estemos orando por él, por alguna situación que está pasando. Entonces te pido que ahí cierres tus ojos en tu lugar y que puedas escuchar la oración que yo dirijo a Dios. Padre, muchas gracias. Gracias porque tú eres el único Dios verdadero. Tú eres nuestro Padre y has prometido escuchar nuestras oraciones solamente por lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Tú eres el mismo Dios de Nehemías, de Esdras, Señor. Tú eres el Dios de todas las personas del Antiguo Testamento. Pero tú sigues siendo el mismo hoy también, Señor. Jesucristo sigue siendo el mismo, no cambia. Nos acercamos a ti, Padre, porque la muerte y resurrección de Cristo hace posible que podamos venir delante de ti con humildad, con necesidad, con clamor, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados, Señor, por los pecados que hemos cometido esta semana. Perdona, Señor, nuestra infidelidad, perdona nuestra inconstancia. Necesitamos nuevamente cada semana de tu gracia, de la motivación que viene de este evangelio tan grande, de lo que tú has hecho por nosotros. Queremos pedirte, Señor, que fortalezcas a mi esposa, que la sanes por completo si tú quieres, Señor. Sabemos que tienes el poder para hacerlo. Te pedimos que sanes a Elvia, Señor. Ten misericordia de ella y sánala, Señor. Ayúdale, Señor, a poder vivir la vida cristiana para la honra, para la gloria del único Dios verdadero.
Te pedimos, Señor, por la necesidad de Ramón, Señor, de su familia. Señor, nosotros les apreciamos y responderemos no solamente con palabras, pero también con acciones. Tu palabra dice que nos amemos unos a otros, Señor, y yo creo que esta iglesia ha demostrado ya bastante, Señor, que se aman unos a otros y que están dispuestos a sacrificar el uno por el otro. Te damos las gracias también por la vida de Eddie, Señor, y Jessica, que tuvieron a su bebé. Gracias por la vida de esta pequeñita, Señor, que viene a la vida, Señor, y viene a un hogar donde ambos se están comprometiendo con tu palabra. Qué grande bendición. Te pedimos que los fortalezcas, te pedimos que sanes con prontitud, Señor, el cuerpo de Jessica y que les ayude, Señor, a mantenerse fieles, agradecidos contigo por esta vida que les has regalado. Gracias por la congregación, Señor. Estimula su conciencia con tu palabra, estimula su alma con tu palabra y ayúdales a venir con fe, Señor, a practicar lo que aprenden esta mañana. Amén. Puedes tomar asiento. Quiero dar un recorrido rápido a través del libro de Nehemías. Si tú vas a tu Biblia, Nehemías capítulo 1, versículo 2, vemos a unos hombres que vienen, ¿verdad? Y que ven la situación de Jerusalén. Y le llega el recado a Nehemías, que trabaja, ¿verdad?, para el rey. Y el rey de Asiria, y tú puedes ver que reacciona ante la condición, ¿verdad?, del pueblo de Dios y ante la condición también de la ciudad del pueblo de Dios. Miras cómo él se arrepiente, ¿verdad? Le duele. Él ni siquiera está ahí y le comienza a doler la condición del pueblo de Dios. Tú miras que se humilla, ora. Tú miras que busca el rostro de Dios, ¿verdad?, humillándose delante de Dios. Tú miras en el capítulo 2 que Dios le contesta. Dios responde a su oración concediéndole favor delante del rey, para que él pueda venir, ¿verdad?, y reconstruir, ayudar a reconstruir, no el templo, porque ya estaba listo en tiempos de Zorobabel, en el libro de Esdras, pero él comienza a reedificar, ¿verdad?, mayormente la muralla, y comienza a ser no necesariamente un sacerdote, porque Esdras es un sacerdote. Nehemías viene a fungir como una especie de gobernador para la nación, o para la nación tan pequeña, ¿verdad?, por lo menos en Jerusalén. Mientras tú vas avanzando, capítulo 3, tú miras cómo se lleva a cabo la reconstrucción de la muralla, quiénes participan, quiénes no quieren participar, como los nobles, la gente de influencia, de dinero. Algunos participaron, pero otros no quisieron participar. Sigues adelante, capítulo 4, tú miras los obstáculos que se enfrentan, ¿verdad? Los obstáculos que a veces enfrentamos como pueblo de Dios, los obstáculos que enfrentó a Nehemías, Esdras y toda la nación cuando quisieron reconstruir la ciudad del pueblo de Dios. Capítulo 5 se presentan necesidades dentro del pueblo de Dios, ¿lo recuerdan? Un grande clamor porque por edificar las murallas descuidaron la provisión económica. Y hubo bastantes problemas que tuvieron que otra vez, con liderazgo, ordenarlos, reorganizarlos. Capítulo 6, otro ataque, ya más como distracción. Distracciones, ¿verdad?, para el pueblo de Dios. A veces las distracciones juegan un papel importante en nuestras vidas para que no progresemos espiritualmente. Seguimos adelante. Hay censos en el capítulo 7. Censos para saber quién está dentro del pueblo de Dios, quién sí pertenece a la familia de Dios, ¿verdad? Porque vuelven a traer la lista desde Esdras, de los que subieron con Zorobabel, para ver a qué familia pertenece cada uno. Y los que no son de la línea sacerdotal no deben de fungir como tal. Muy importante, ¿verdad?, porque nos ayuda a entender la importancia de la membresía. Si somos creyentes o no somos creyentes, si estamos, ¿verdad?, comprometidos con el pueblo de Dios o no. Capítulo 8, el pueblo se levanta a celebrar como un solo hombre. Capítulo 8 de Nehemías, versículo 1. Se reunió todo el pueblo como un solo hombre. Están siendo ahora edificados no solamente como nación, pero ahora como cuerpo, como pueblo, como personas. Doctrinalmente, ¿verdad?, están siendo fortalecidos por la enseñanza de la palabra de Dios en todo este capítulo. ¿Qué vemos en todo el capítulo 8? La repetición de la palabra, la enseñanza de la palabra, ¿verdad?, continuamente. Disculpa si te distraigo un poquito con el ruido. No sé qué problema hay con el sonido, pero vamos a pedirle a Dios que nos ayude con eso. No solamente la palabra destaca en el capítulo 8, también la fiesta, la celebración. El pueblo se comienza a regresar a las fiestas que deben de celebrar.
Muchos de ellos no las saben, muchos de ellos nunca las han escuchado y otros las han olvidado. Celebran mayormente la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Que representa mayormente a nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo haciéndose carne y viniendo a habitar entre nosotros. Para que nosotros ahora seamos una casa para Dios y vivamos una vida, ¿verdad?, que le agrada a Dios por lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Capítulo 9, el pueblo se mueve a un arrepentimiento genuino. Quiero que pongas atención al proceso. Todo comenzó, ¿verdad?, con Dios moviendo el corazón, el alma de una sola persona. No era el único, ¿verdad?, porque ya había otros hombres detrás de él. Zorobabel, Jesúa, después Esdras, ahora es Nehemías. Y el pueblo está siendo restaurado. La nación se ha restaurado, vamos a llamarle de alguna manera como ciudad, pero vemos que todavía como personas les hace falta bastante. Les hace falta ser mejor formados. Y la celebración les ayuda a ellos a recordar lo que Dios ha hecho por ellos. Dios los sacó de Egipto a ellos, de la esclavitud de esa nación que representa para nosotros ser libertados de la esclavitud de nuestro pecado. Ya no más ser esclavos de nuestro pecado. Y eso es razón de celebración, hermanos. Porque el que puede celebrar eso, puede entender ahora por qué debe de obedecer a Dios. En gratitud, en alabanza, con gozo, con alegría. No para ganarse la salvación, sino simplemente para decirle gracias porque ya me salvaste. La salvación siempre viene primero, hermanos, siempre viene primero. El veredicto de ser vistos como justos delante de Dios siempre es desde el momento que tú crees. Y es por eso que como creyente puedes esforzarte para vivir una vida que le agrada a Dios, porque es solamente para agradarle, en amor a lo que Él ha hecho por ti. Capítulo 10, capítulo 9, que fue el que nuestro hermano Eugenio predicó, tiene que ver mucho con la historia del pacto de Dios, ¿verdad? Se va otra vez hasta el principio de la Biblia. Ellos son llevados, ¿verdad?, a poder bendecir a Dios recordando, ¿verdad?, todo lo que Dios ha hecho a través de su pacto, para que ellos puedan responder apropiadamente, comprometiéndose a un pacto fiel que para ellos fue firmar un documento. Y particularmente significó comprometerse a ciertas cosas que las hablé la semana pasada, ¿verdad? Algunas áreas principales fueron no a los matrimonios mixtos, y expliqué un poquito por qué eso es importante. Sí al día de reposo y qué significaba. Y también, ¿verdad?, no descuidar las provisiones que damos para la iglesia, para el pueblo de Dios. Entonces en el capítulo 11, mira la lista, capítulo 11, versículo 1, hasta el versículo 19 hay una gran lista. Voy a leer algunos versículos. Del versículo 3 a la mitad menciona a los israelitas, los sacerdotes, los levitas, los sirvientes del templo, los descendientes de los siervos de Salomón. Mira el versículo 4, algunos de los hijos de Judá, algunos de los hijos de Benjamín. Ve al versículo 6, todos los hijos de Fares. Los hijos de Fares, ¿verdad?, proceden de Benjamín. Versículo 8 menciona números 928. Versículo 10 menciona a los sacerdotes, la lista de los sacerdotes. Si sigues más adelante, versículo 15, los levitas. Versículo 18 y 19 da el total de los levitas. Ahora quiero que te regreses al principio del capítulo 11. Mira lo que está sucediendo después de que ellos han decidido comprometerse firmando un documento para no descuidar la casa de Dios y sus vidas espirituales. Ahora le parece importante al pueblo de Dios decidir quién se va a quedar en Jerusalén. Si yo te preguntara cuál es el lugar ideal para irte a vivir, ¿qué me contestarías? Deja que esa imagen se quede un momento en tu mente. Voy a repetirlo otra vez. Si yo te preguntara cuál sería el lugar ideal para que tú vivieras, ¿cuál sería ese lugar ideal? Ahora yo quiero que ese lugar ideal tú lo midas con lo que va a decir la palabra de Dios, cuál es el lugar ideal para vivir. Eso es lo que está pasando aquí y eso es lo que vamos a mirar. Jerusalén, hermanos, es el lugar ideal para vivir. Pero obviamente no todos pueden vivir ahí. Primero porque mira en el versículo 1, son los jefes los que ya decidieron habitar en Jerusalén. ¿Quiénes son los jefes aquí? Los militares.
Se necesita poder militar para poder defender lo que han logrado. Ya ellos no viven en nuestros tiempos. En los tiempos de ellos, imagínate, tenían una fortaleza, por lo menos una muralla. Esa muralla no era una muralla de tabique como las que se construyen en nuestros países, que a veces con un par de martillazos se caen. Eran murallas que pueden ir de 1 metro a 2 metros, 3 metros. Imagínate que grupos de bandoleros de aquellos días pasaran por Jerusalén y miraran esa fortaleza. ¿Qué crees que se les vendría a su mente? Una oportunidad, ¿verdad?, para hacer lo que a veces se hace aquí. En nuestros días, ¿verdad?, regularmente, ¿qué se hace? Pues la gente ahorita está mucho de fama y lo ha estado por muchos meses, a lo mejor años. A los carros que son más altos se meten abajo y les cortan el catalizador. Y los llevan a vender en algún lugar ilegal para poder sacar mucho dinero. A las personas que tratan de reemplazar sus catalizadores de sus carros, es una parte que va en la pipa por donde sale el humo, les puede llegar a costar hasta $1,500, $2,000 cada pieza, si es original, para tratar de reemplazarla. Porque algunos de esos catalizadores originales tienen platino, tienen plata o pueden tener hasta oro. Y utilizan ese tipo de materiales para poder retener los gases que salen de los carros. Entonces, en aquellos días yo me imagino que la situación en Jerusalén no es fácil, porque mira lo que ellos hacen. Versículo 1, el resto del pueblo echó suertes a fin de traer 1 de cada 10. Echaron volado para que 1 de cada 10 viniera a habitar en Jerusalén, porque ya miramos anteriormente que aunque había mucho terreno en Jerusalén, no había muchas familias y no había muchas casas. Entonces no era el lugar ideal para habitar, porque iba a significar sacrificios. Para muchos de ellos significó dejar sus tierras y sus casas de donde ellos vivían y venirse a quedar en Jerusalén permanentemente y a lo mejor construir una casita más pequeña. O quedarse, ¿verdad?, a lo mejor cercano a alguien, recibir posada de parte de alguien. O para muchos de ellos significó ir cuando lo necesitaban. Por ejemplo, los sacerdotes iban y celebraban 2 semanas su tiempo de sacerdocio. Y después de esas 2 semanas le tocaba a otro sacerdote y ellos regresaban a casa. Lo puedes ver con el ejemplo del papá de Juan el Bautista, Zacarías. Cuando inicia uno de los evangelios y aparece Zacarías en escena, tú puedes mirar cómo él está de completo dedicándose al templo y llega un tiempo donde él regresa a su casa. Cuando su hijo, ¿verdad?, nace y cuando él dice cómo le van a llamar, porque él tuvo una visión en el templo. Entonces, muchos de ellos están decidiendo hacer sacrificios. Mira lo que sucedió. Algunos fueron escogidos, pero de repente el versículo 2 te confunde. Vayamos al versículo 2. Y bendijo el pueblo a todos los hombres que se ofrecieron para habitar en Jerusalén. Parece que fueron escogidos por volado, pero de repente el versículo 2, no sé si se refiere a las mismas personas o a otras personas, dice que ellos se ofrecieron. Pero al final de cuentas involucraba, ¿verdad?, grande sacrificio vivir en Jerusalén, porque era muy inseguro. Y si tú ibas a ir a Jerusalén, no era para quedarte sentado de día de campo con tu limonada, ¿verdad? Iba a significar trabajar muy arduamente para poder seguir defendiendo la nación, para que la ciudad, ¿verdad?, siguiera creciendo y desarrollándose como tal. Del versículo 3 podemos ver una lista, una de las primeras listas que es importante. Menciona a la gente, menciona a los sacerdotes, menciona a los levitas, y es importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, qué sentido tienen todas estas listas. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes? ¿En qué nos pueden ayudar a nosotros? Mira, quisiera que me diéramos 3 versículos, particularmente versículo 6. Estamos hablando en el tiempo actual de Nehemías. Los hijos de Fares fueron 468 hombres. Y nota esa palabra, hombres fuertes. Nota el versículo 8. Si vas más abajito, menciona si vas más, y después de él, Gabai, Salaí, 928. Algunas versiones contienen la palabra hombres de valor, algunas versiones de la Biblia, hombres de valor, como que haciendo este mismo énfasis que miramos al principio en el versículo 6. Versículo 14, si me acompañas también, menciona a los parientes de los sacerdotes.
Dice, y sus parientes guerreros valientes, 128. Entonces el tipo de personas que se tienen que quedar son hombres valientes, hombres de valor y hombres que son guerreros. ¿Notas eso? Si nosotros pensáramos, ¿verdad?, en cómo iba a ser la situación para ellos de difícil, era el tipo de personas que se necesitaban, personas que quisieran trabajar, personas que estuvieran dispuestos a sacrificar sus intereses personales para poder buscar el beneficio de la nación de Israel. Y esta lista que aparece en esta primera sección del capítulo 11 es una lista de los nombres de aquellos jefes que representan a las familias que hicieron los sacrificios. Y es lo que podemos observar en esta primera sección. Me hizo pensar en algunas cosas que yo quiero leerte. He estado leyendo un libro que se llama Cómo el Evangelio nos ayuda a poder entender lo que significa ser padres. Y es de un autor que se llama William Farley. Quiero darte unas estadísticas que te van a llamar la atención. Se hizo un estudio en un país, este libro es más o menos de 2006. Si yo les dijera que es Suiza, ¿cierto? Es Suiza. Se hizo un estudio para tratar de relacionar cuántos padres y madres asisten a la iglesia y como resultado cuántos de sus hijos siguieron atendiendo a la iglesia o siendo parte de una congregación. Cuando el padre era una persona que atendía regularmente y la madre también atendía regularmente, se miró que un 33% de las personas, de los hijos, ¿verdad?, siguieron atendiendo. Cuando el padre no practicaba y la madre era regular, se bajó al 2%. Se redujo 12 veces menos la influencia sobre los hijos. Cuando el padre era regular en atender a la iglesia y la madre no era practicante, subía a un 44%. Cuando el padre era regular y la madre irregular, solo cuando el padre era regular, no era tan fiel, pero regular, un 38% de sus hijos siguieron atendiendo a la iglesia. Cuando el padre era irregular y la madre ni siquiera practicaba, un 25%. ¿Por qué te leo esto, hermanos? Porque a mí me llamó la atención y me hizo llorar un poquito como padre, me hizo reflexionar mucho esta semana. Porque si tú notas lo que nuestra nación necesita, lo que nuestra nación necesita es hombres valientes. Vivimos en una sociedad donde ha confundido tanto los roles que ahora podemos ver en internet, en YouTube, a un hombre que celebra su primer año de, según él, ser mujer. Y la gente del país, de la nación, aplaudiéndole. Nomás para que te des una cuenta cómo estamos como nación. Todos nosotros somos parte de esta nación. ¿Y por qué vemos cada vez más este tipo de cosas? Porque no hay hombres de valor influenciando a su nación. Cada vez menos. Tú miras que los que quieren escribir libros, ya no escriben libros enfocados en hombres para que los lean. Los hacen de una manera para que los lean las mujeres porque saben que los que las leen son las mujeres. Y parece que vivimos en una generación de menos hombres interesados en entender qué es ser hombre, qué significa ser hombre. Te voy a leer otra tabla que me llamó mucho la atención, me parece muy importante. Él dice esto acerca de las estadísticas que ya te mencioné. Él dice, hace una comparación entre la mente masculina y la mente femenina. Él dice que la mente masculina está más enfocada en la verdad y en los hechos. La mente femenina está más enfocada en los sentimientos y en las emociones. Ahora, y no es algo malo. Es algo bueno porque Dios nos diseñó así. ¿Sí? Solo que nuestro mundo está confundido. Ya no saben qué celebrar y cómo celebrarlo. Hay veces nosotros los hombres podemos estar siendo demasiado movidos por los sentimientos y con la emoción y nos celebran, nos aplauden. Pero bíblicamente no debería ser así. Al hombre deberíamos de celebrarle que se mueve más por la verdad y por los hechos. Y a la mujer deberíamos de celebrarle que es
que se mueve más por cómo se siente y por sus emociones, porque a veces también eso ayuda a complementar lo que Dios ha diseñado. La mente masculina es una mente de riesgos, de arriesgarte. Pero claro, no siempre es así, ¿verdad? Yo te lo digo por mi caso, la falta de a veces tener una figura paternal que te enseñe qué significa ser masculino, te hace que batalles como niño para tratar de entender qué significa ser hombre. Ahora, el simple hecho de que yo haya nacido como niño, porque soy niño, soy hombre ahora, tú también, o eres hombre o eres mujer porque fuiste creado con un cuerpo. Pero lo externo te podrá hacer hombre o mujer, pero no necesariamente te hace internamente hombre o mujer, porque hay veces no sabemos lo que significa ser hombre o mujer internamente. Tú puedes tener hombres que aunque van al gimnasio y tienen un cuerpo musculoso, pueden ser el hombre más musculoso con la actitud interna demasiado femenina. Lo pude mirar en un... mi esposa estaba mirando un programa de la televisión que es de competencia de quién canta mejor. No me acuerdo bien en mi mente cómo se llama el programa, pero una de las competidoras está compitiendo y pude mirar a los dos padres, tanto al padre como a la mujer. Y la que estaba tomando más la actitud de la verdad, de los hechos, de ser aquel que funcionaba como aquel que le da el carácter y la firmeza a su hijo, era la mamá. Y el padre más retraído y más emocional, llore y llore. Y ella no llorando y él llorando. Ahora, ¿por qué te digo esto? No lo quiero tomar como una regla general, porque a veces los hombres también lloramos y se vale llorar. Pero lo que trato de decir es que generalmente a veces el rol está al revésado y a veces no nos damos cuenta. Y eso a mí me hizo reflexionar esta semana, ¿verdad? El pueblo de Israel, tú mira todas estas listas. Versículo 6, hijos de Fares. Versículo 10, los hijos de los sacerdotes. Versículo 16, los hijos de los levitas. Versículo 18, el total de los levitas en la ciudad santa. La mujer no aparece. Hombres, hombres, hombres. El libro en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y no es para que la mujer se sienta mal, es para el beneficio de la mujer. Es un libro totalmente patriarcal. No es un libro de machos, ¿eh? No confundan ser patriarca con ser un macho. Son dos cosas muy diferentes. Pero la nación de Israel entiende bien lo que es ser un patriarca. Esta nación, este país, en los años 1900 y antes de esos años, tal vez en los años 1600, entendían bien lo que era ser un patriarca, lo que era ser un hombre que amaba a su familia sacrificalmente y que servía a su familia y que se entregaba a ser un ejemplo de qué es ser figura masculina para sus hijos. Pero la influencia comenzó a entrar a través de teología, a través de filosofías, y mira cómo estamos ahora. ¿Cómo estamos ahora? Cómo ahora los materiales que más se venden son los que las mujeres compran. Hermanos, y cuando la identidad de qué es ser un hombre se quita de las iglesias, y cuando en las iglesias los principales programas están enfocados en las mujeres y en los niños, nuestros jóvenes no van a seguir ahí. No vas a ver a hombres y no vas a ver a personas jóvenes. ¿Por qué? Porque estás quitando esa parte que Dios diseñó, que es tan clave para influenciar dentro de nuestras congregaciones, que es la figura paternal, que se ha perdido demasiado. Y la tenemos que recuperar, hermanos, como iglesia. Tú, hombre, la tienes que recuperar. Tú la tienes que recuperar para que tú entiendas el rol que tienes como hombre. Y a la mujer, ¿verdad? Le puedo decir, me gusta mucho, él hace una cita que me pareció muy importante. Él dijo, un amigo de él que era de otra religión le preguntó, ¿por qué siempre cuando te refieres a Dios como Él? Me imagino que él estaba esperando, habías de decir ella. Ahora se ha hecho popular, ¿verdad? Que Dios aparece como Él, Jesucristo aparece, es hombre, es masculino. Y pareciera ser que se le está discriminando a la mujer. Y muchos se han levantado, ¿verdad? Y han querido cambiar esas partes de la Biblia. Y él le contestó a su amigo, bueno, me refiero a él porque Dios nos influencia tan masculinamente influencia a Dios, que embellece la feminidad en su totalidad. Entre el hombre más masculino es
más embellece la feminidad de la mujer. Entre la mujer más femenina es, más embellece la masculinidad, ¿verdad? Que procede de Dios. Y al final podemos decir que las dos proceden de Dios, tanto la masculinidad como la feminidad. Pero este pueblo, ¿verdad?, está entendiendo esa parte, ¿verdad? La parte de que ellos entienden que son de la línea, nota que vienen de la línea de Judá, de la línea de Benjamín y de la línea de Leví, en todas estas listas. No aparece ninguna otra tribu. Los hombres, los jefes de las familias de estas tres tribus son los que se han mantenido fieles y son los que están siendo utilizados para restaurar la nación. Todas las demás tribus fueron conquistadas por otro reino al norte y se fueron contaminando con otras prácticas religiosas. Y se puede decir que se desviaron de la verdad. Y solo estas tres tribus se mantuvieron fieles para poder seguir hablando acerca de la verdad del Evangelio. Cuando seguimos más adelante, vayamos al capítulo 12. Mira el capítulo 12. Aquí se pone un poquito más difícil porque voy a leer versículo 1. Estos son los sacerdotes y los levitas que subieron con Zorobabel. ¿Quién fue Zorobabel? El gobernador que subió con el primer grupo que regresó de la cautividad. Entonces leímos primero. Y ahí nos dice al que subieron con ellos. En el versículo 9 miramos a las familias de los levitas que subieron en aquel tiempo. Y según el versículo 9 dice también Buquías y Uni, sus hermanos, estaban frente a ellos en sus ministerios respectivos. La primera cosa que te quería enseñar, que ya la leí, es la importancia de entender la necesidad de hombres valientes, mujeres valientes también. Pero qué rol tan importante juega, ¿verdad?, el entender lo que significa ser masculino, para que también la feminidad sea embellecida y cada uno pueda estar en su rol respectivo. Esta segunda cosa me llama mucho la atención porque dice cada uno de ellos en sus ministerios respectivos. Ellos le dan demasiada importancia, hermanos, a la línea sacerdotal, quién sí puede ser sacerdote, quién no. Por eso le dan demasiada importancia a las líneas, porque finalmente de la línea de los sacerdotes, de las familias sacerdotales, hacia el futuro viene la persona de nuestro Señor Jesucristo. De Judá, ¿verdad? Vemos que más adelante viene un Salvador prometido, que va a tardar todavía tiempo. Después de Nehemías se cierra con Zacarías y Malaquías como profetas y después hay 400 años de silencio. Y después de esos 400 años de silencio aparece nuestro Señor Jesucristo. Por eso para ellos era tan importante entender el linaje. Quién podía ser y quién no podía ser. Y que no se debía de mezclar el linaje de alguna manera para mantener la santidad dentro del pueblo de Dios. Hermanos, el ministerio respectivo es muy importante porque creo que hay veces como iglesia no entendemos cuál es el rol particular que nos toca desempeñar como un miembro de la iglesia. ¿Qué debería de estar haciendo? El poder estar dentro de una congregación es más que solamente presentarte un domingo, ¿verdad? Y tener el servicio de la liturgia. Va más allá, va, yo creo, a aquellas áreas donde tú te debes involucrar. ¿Tú cómo puedes participar dentro de tu iglesia local para ser una persona que está cumpliendo su ministerio específico que Dios te ha dado? Si nosotros tuviéramos que hacer una lista, si yo hiciera una lista, voy a llamarle la lista de los que limpian. ¿Quiénes estarían dentro de esa lista? Si yo hiciera una lista de aquellos que sacrifican a veces tiempo en su trabajo para poder cumplir con sus labores dentro de la congregación, ¿quiénes estarían dentro de esa lista? Si hiciéramos otra lista y pusiéramos una lista de aquellos que siempre dejan a Dios, si se puede, ¿cuántos estarían en esta lista? ¿Verdad? Entonces yo creo que el propósito de estas listas es que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad?, de este tipo de cuestiones. Si nosotros realmente estamos cumpliendo con aquello, ¿verdad?, a lo cual Dios nos llamó dentro de nuestra congregación local.
Si hiciéramos otra lista, cuando se termina el servicio y a veces toca a lo mejor servir algo de comida, ¿quiénes en la lista aparecerían los que sirven a otros? ¿Quiénes serían esos de esa lista? Trata de hacerte una lista imaginaria en este momento. Si hiciéramos otra lista, piensa en otra lista, cuando alguien de nosotros tiene necesidad, ¿qué tanto tú sacrificas de tu tiempo durante la semana para poder servir a esa persona que está en necesidad? ¿Estarías dentro de esa lista? Creo que estas listas nos van a ayudar en este aspecto. Tenemos una lista que regresan al pasado para conectarla con la lista del presente. Mira el versículo 12. En los días de Joacim, los sacerdotes jefes de las casas paternas fueron Seraías, Meraías, Jeremías, Ananías. Y Joacim engendró a Eliasib. Eliasib es el sacerdote que sirve en el tiempo de Nehemías. Y que más adelante en el capítulo 13 va a hacer un mal trabajo, dejando que otra vez el pueblo de Dios se contamine. El versículo 10 nos da la lista de Jesúa, que fue el sacerdote que vino con Zorobabel desde aquel tiempo, hace 100 años antes que Nehemías. Y vemos sus hijos, que la línea de sus hijos iban a ser los sumos sacerdotes en el versículo 10. Jesúa fue sumo sacerdote, Joacim fue sumo sacerdote, después Eliasib fue sumo sacerdote, después Eliasib y después Jodaida. Nos da más o menos un periodo de tiempo de no sé cuántos años, desde que subieron a Jerusalén hasta las siguientes generaciones, que fueron bastantes, porque fueron ahí 5 sumos sacerdotes. Y cuando va al versículo 12, está hablando de la segunda generación, ¿verdad?, que vino después de Jesúa. Lo que está tratando de hacer el autor aquí, en esta parte de la Biblia, es hacer las conexiones con la lista, para que ellos pudiesen entender, ¿verdad?, la importancia que tiene el pueblo de Dios como un pueblo santo y la importancia que tenía que ellos se quedaran en Jerusalén y que reconstruyeran. Hermanos, en aquel tiempo la única manera de poder hacer que la presencia de Dios regresara al templo era que ellos cumplieran con su parte del pacto. Ya habían desagradado a Dios tanto que los desechó y los dejó que fuesen llevados cautivos, ¿lo recuerdan? Fueron llevados cautivos, ¿verdad?, a Siria, y fueron llevados cautivos a Babilonia. Y tuvo que levantarse, ¿verdad?, otro rey que pensaba diferente, al cual Dios utilizó para que pudieran regresar otra vez. Proceso, ¿verdad? Primero retroceso y ahora un regreso otra vez a hacer la voluntad de Dios, a querer agradar a Dios. Entonces todos nosotros somos llamados a formar parte de estas listas. ¿En cuál lista estás tú? Las personas que han venido antes que nosotros y han sido ejemplos se convierten en esas listas como Joacim. ¿Quién ha sido ejemplo para ti? Tal vez tu papá y tu mamá no fueron ejemplos para ti, pero ahora tenemos nosotros a nuestro Señor Jesucristo, que es ejemplo para nosotros. Aquel, ¿verdad?, que no merecía morir, murió como si fuera el más vil pecador para cargar la ira de Dios por un pecador como nosotros. Para que pudiésemos poner nuestra confianza en Él y Él comience a restaurar, ¿verdad?, nuestra masculinidad, nuestra feminidad, y comenzamos a entender lo que verdaderamente significa. Yo cuando escuché las estadísticas, yo no quiero estar dentro de las estadísticas, ¿verdad?, de ser un padre con una actitud muy femenina y no influenciar a mis hijos como debiera. Esto me ha llevado a pensar a mí, y yo creo que también a ti, ¿dónde realmente debes de cambiar? ¿Dónde deberías de cambiar? No para que nos demos golpes de pecho, hermanos, no, pero realmente que meditemos profundamente dónde realmente necesitamos el cambio. Y yo me he dado cuenta que es así como ha querido cambiar. No le leía la Biblia a mis hijos y yo le digo, le tengo que leer la Biblia a mis hijos. Tal vez algún día llegue cansado del trabajo, pero no puedo seguir diciendo eso como excusa todo el tiempo. Es que estoy cansado, voy a estar en la lista de los cansados. ¿En cuál lista quieres estar? Entonces yo no quiero estar en la lista de los cansados. Yo quiero estar en la lista de los hombres que fueron masculinos. Y yo sé que tú, mujer, quieres estar en la lista de aquellas que fueron femeninas. En ocasiones, ¿verdad?, podemos ver que a veces el hombre no es masculino donde debiera ser.
Y a veces la mujer viene a ayudarle. Cuando la mujer realmente enseña lo que es ser femenina, motiva la masculinidad del hombre. Cuando el hombre realmente entiende lo que es ser masculino, motiva la feminidad en su mujer. Para que cada uno comience a tomar su rol respectivo y específico. Yo pienso que lo que nosotros hemos perdido como hombres es que hay veces somos demasiado muy pasivos en muchas áreas y le queremos dejar todo a la mujer. Y necesitamos hacer cambios para poderle decir, ¿verdad?, a nuestras generaciones que vienen que queremos ser hombres, que queremos tomar nuestro rol y nuestra responsabilidad. ¿En cuanto a qué cosas, hermanos? En cuanto a platicar con los hijos. ¿Quién va a hablar con los hijos acerca de la sexualidad? ¿La mamá? Si la mamá está sola, tú debes de hablar con ellos. Pero si están los dos, la mamá va a hacerlo todo el tiempo. Le vas a decir, hombre, hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú. No, tú, hombre, deberías de hablar con ellos acerca de esto. ¿Quién debería de preocuparse por ellos cuando se trata de qué están aprendiendo en la escuela y de sus tareas? ¿Te lo vas a dejar todo el tiempo a la mamá? La mamá ayuda demasiado y más si la mamá está en casa. Pero si los dos están trabajando, ¿quién se va a encargar? Según la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice que el hombre es el que debe de influenciar lo más que se pueda. Porque Dios así lo diseñó, no podemos cambiarlo. No podemos reestructurar lo que Dios creó. Cuando lo comenzamos a cambiar, mira lo que pasa. Mira allá afuera, mira lo que está pasando. Se celebran las cosas equivocadas. Vamos más hacia adelante. Quiero llevarte al versículo 27 en adelante. Aquí es donde voy a enseñar la tercera cosa. La primera cosa es hombres valientes. La segunda cosa, ministerios respectivos. ¿Dónde voy a aparecer? ¿Dónde voy a servir? Como hombre, como mujer de una congregación, tanto sea una persona soltera o que no están casadas, que en ninguna manera te hace ser más espiritual el que estés casado o no. Todos tenemos un rol específico y respectivo. Versículo 27, en la dedicación de la muralla de Jerusalén, buscaron a los levitas con alegría, con himnos. La tercera cosa que te quiero enseñar dentro de por qué, dónde debemos de vivir es el gran trabajo que habían hecho de la muralla, ya la terminaron. Mira cómo lo celebraron, versículo 29. Trajeron a todos los levitas, particularmente aquellos que venían de las familias de los cantores. Dice, pues los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Muchos tenían que viajar ciertas distancias. Entre más entiendes tu rol como hombre cuál es y como mujer cuál es, más te purificas. Más te limpias y más beneficias a las generaciones que vienen después de ti, a tus hijos. También purificaron al pueblo, las puertas y la muralla. Versículo 31, entonces hice subir a los jefes de Judá sobre la muralla. ¿Te acuerdas en el capítulo, no sé si es el 4 o el 6, cuando uno de los enemigos dijo que si una zorra se subiera a la muralla, hasta una zorra tiraría la muralla? Para burlarse de ellos, pero mira qué tipo de muralla era. Entonces hace subir a los jefes de Judá sobre la muralla y formé 2 grandes coros. No sé cuántas líneas cabían en la muralla, no sé si 4 líneas de hombres, 5, 6, 7, 8, pero 2 coros completos de hombres se subieron y uno comenzó a marchar hacia un lado y el otro comenzó a marchar hacia el otro lado. Mira cómo están celebrando lo que Dios ha hecho a través de ellos para reconstruir la muralla. Yo creo que nosotros tenemos mucho tiempo que no hemos celebrado algo. La última celebración que yo me acuerdo de algo así como esto, que aparece aquí en Nehemías, en mi propia vida personal, las posadas cuando era católico romano. Cerraban la calle, los niños a jugar y las piñatas.
no sé si llamarle la peregrinación que hacían las personas, ¿verdad? Ya sea cargando al niño Jesús o a la Virgen María de alguna manera, que hablaba con un hermano y yo le decía, aunque la creencia es falsa, hay cosas que son costumbres que son buenas. ¿Te imaginas que tú tuvieras una costumbre así, pero con el evangelio verdadero? El evangelio de la gracia de Dios. Y que tú continuamente celebres lo que Cristo ha hecho al haber entregado su vida, derramado toda su sangre hasta la muerte por un pecador como tú, y que continuamente lo celebres y que tú digas, hijos, este sábado vamos a hacer una fiesta. ¿Y de qué, papá? Vamos a celebrar lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Y tú puedes celebrar como tú quieras, con una pizza, con una comida. Hay muchas cosas que nosotros, ¿verdad?, necesitamos aprender a celebrar como iglesia. ¿Cómo le celebramos a nuestros hijos? ¿Cómo le celebramos cuando se gradúan, cuando salen de algo? ¿Cómo le celebras a ellos? ¿Cómo le reconoces las cosas que hacen? ¿O nomás te la pasas todo el tiempo diciendo las cosas negativas que hacen cuando pecan? Ellos han aprendido de parte de Dios a celebrar de una manera tan espectacular que mira todo lo que están haciendo. 2 coros tan grandes, haciendo tanta bulla y yendo alrededor de la muralla hasta que se vuelvan a encontrar. Versículo 40, luego los 2 coros tomaron su lugar en la casa de Dios, hicieron un recorrido para entrar otra vez a la ciudad por alguna de las puertas. No sé cómo se subieron a la muralla, a lo mejor había una especie de escalinata en alguna sección de la muralla, pero se volvieron a encontrar para celebrar juntos. Se encontraron con los sacerdotes, versículo 41, y del versículo 43 en adelante, ahí aparece lo que ofrecieron. Ofrecieron aquel día grandes sacrificios y se regocijaron porque Dios les había dado gran alegría. También las mujeres y los niños se regocijaron y el regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. Aquel día fueron designados hombres a cargo de las cámaras, destinados a almacenes de las contribuciones de las primicias y de los diezmos para que se recogieran en ellas, de los campos de las ciudades, las porciones dispuestas por la ley para los sacerdotes, los levitas, pues Judá se regocijaba por los sacerdotes y los levitas que se servían. La celebración no incluía solamente hacer bulla. La celebración incluía, ¿verdad?, celebrar aquellas cosas que el pueblo de Dios debe estar practicando correctamente. ¿Qué están celebrando? Bueno, celebraron y recordaron que debería de haber hombres designados para estar recogiendo lo que se necesitaba, ¿verdad? Para poderlo traer a los lugares respectivos, para que los levitas tuvieran sustento y pudiesen enseñar al pueblo la ley, y para que los levitas dieran el 10% de lo que se les daba a ellos, a los sacerdotes, para que los sacerdotes se pudieran dedicar. Hermanos, porque cuando no hay levitas y sacerdotes, ¿qué pasaba? La nación comenzaba a empeorar otra vez. Y si no hay nadie que nos pueda enseñar la palabra de Dios, que nos ayude a ir a la Biblia, a reflexionar, a arrepentirnos, pero a la misma vez a motivarnos también a vivir la vida cristiana de una mejor manera, hay veces lo que comienza a suceder es que el pueblo comienza a agarrar como retroceso otra vez, se comienza a relajar. Se comienza a relajar, ¿verdad? Se relaja, se relaja, se relaja. Y yo te diría que el purificarte, el vivir una vida en santidad es para todos los días de tu vida, ¿verdad? No es solamente para el domingo. Mira lo que sucede en el verso 45. Voy a leer el verso 45 hasta el final. Ellos ministraban en la adoración de su Dios y en el ministerio de la purificación, junto con los cantores y los porteros, conforme al mandato de David y de su hijo Salomón. Recordaron todavía al rey David y las instrucciones que dio el rey David en cuanto a este tipo de celebraciones. Porque en los días de David y Asaf, en tiempos antiguos, había directores de los cantores, cánticos de alabanza e himnos de acción de gracias a Dios. Y todo Israel, en días de Zorobabel y en días de Nehemías, daba las porciones correspondientes a los cantores y a los porteros, como se demandaba para cada día. Y consagraban parte para los levitas, y los levitas consagraban parte para los hijos de Aarón. Su consagración y su purificación significó el tiempo, cómo lo administraban y cómo lo dedicaban a Dios en cuanto a sus contribuciones, pero también en cuanto a su servicio. Ya cierro con esto. A mí me hace pensar en cómo nosotros nos purificamos y cómo nos comprometemos con Dios el resto de la semana. Los 2 padres que tienen hijos, ¿qué tipo de cosas haces con ellos durante la semana que sea algo para edificarlos espiritualmente? ¿Qué haces? ¿Qué puedes hacer como mamá? Porque también puedes hacer cosas. No debes de sentirte menos simplemente porque no tienes a tu esposo. Porque igual Dios te va a usar de alguna manera para
masculinamente a través, ¿verdad?, de que Dios te ha dado la palabra de Dios. Lo podemos ver en el ejemplo que me mencionó mi hermana Betsy esta mañana. Timoteo, un hombre que posiblemente no fue influenciado por la fe cristiana por su papá, sino por la mamá y por la abuela. Por Pablo. Y ser ayudado por él y motivarlo y animarlo. Mira todas las cartas, cómo Pablo lo anima. Porque Timoteo tenía esta tendencia a ser como medio temeroso, como miedoso. Era medio enfermizo y de repente le daba como miedo. Aunque fue un pastor fiel, pero batallaba. Y eso es señal también de nosotros, ¿verdad? A veces batallamos qué significa ser, ¿verdad? Hombre, qué significa ser mujer. Pero hermanos, Dios está aquí para ayudarnos. Pero si nosotros no administramos un tiempecito para aprender qué significa según la Biblia, ¿verdad?, mi rol, qué debo de hacer, ¿cómo lo voy a aprender? Tus hijos, tú piensas que no están poniendo atención, pero están absorbiendo todo. Mira tus prioridades. Si tú tuvieras que decir, bueno, me voy a mover a tal lugar o a tal ciudad, ¿cuáles van a ser tus razones para moverte a aquel lugar? ¿Te vas a ir a los peores lugares de Oakland? A lo mejor es el peor lugar que yo me puedo imaginar, ¿verdad? El de Oakland, donde hay mucha violencia. Como es un puerto, hay mucha dificultad, hay mucha necesidad. Yo no quiero desanimarte en cuanto a tus planes, pero la lista que aparece en esos 2 capítulos es una lista de gente que estuvo dispuesta a sacrificar. Y entonces Dios te dice que debes de estar en la lista donde se requiere hacer sacrificios para servirle a Él, para buscarlo a Él, para edificar el pueblo de Dios. El lugar donde te vas a mover debe de ser un lugar donde tú vas a poder, ¿verdad?, comprometerte con Dios, a servirle, a que Él sea tu prioridad, a que lo busques de todo tu corazón, de todas tus fuerzas. Tal vez la razón pueda ser una iglesia que sea bíblica, que sea buena, porque tú quieres aprender, quieres crecer y quieres influenciar a otros. Pero si tu razón nada más es una mejor casa, una mejor oportunidad, ¿verdad?, pues no estarías dentro de estas listas. Ponte de pie. Quiero orar por nosotros mientras nuestros hermanos se preparan para cantarle a Dios. Pidamos la ayuda de Dios. Padre, gracias. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este pueblo, Señor, que nos permites estar aquí juntos. Gracias por recordarnos, Señor, las listas del tiempo de Nehemías, las listas del tiempo antes de Nehemías y tal vez algunas de las listas que venían para el futuro, Señor. Padre, ayúdanos esta semana a poder pensar en qué lista queremos estar. En la lista de los que hacen sacrificios o en la lista de los que quieren relajarse y quieren estar tranquilos, Señor. Simplemente viviendo una vida tranquila con el trabajo y con la vida cotidiana. Yo creo que ese no es el tipo de compromiso que pones en nuestro corazón, Señor. El tipo de compromiso, según lo que hemos leído en estos 2 capítulos, es un compromiso en una lista de sacrificios, en una lista, Señor, de entender lo que Jesucristo ha hecho y el ejemplo que Él nos ha dado. Primera de Pedro nos enseña, Señor, que nuestro Señor Jesucristo nos puso ejemplo, Señor, muriendo en aquella cruz y sufriendo de la manera como sufrió. Ayúdanos a estar en la lista de Jesucristo. Ayúdanos cómo podemos influenciar, Señor, a nuestros hijos hombres, a nuestras hijas mujeres. Ayúdanos cómo podemos influenciar a otros hombres en la congregación que necesitan aprender más lo que es ser masculino. Ayúdanos a poder influenciar a aquellas mujeres que necesitan entender lo que es ser más femenina, para que demos gloria a Dios. Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores del ministerio que nos has dado. Te pido que pongas en nuestros pensamientos a qué nos has llamado específicamente a cada uno de nosotros.
tal vez sea limpiar, tal vez sea servir las mesas. Yo sé que a todos nos has llamado a predicar el Evangelio porque las personas se están perdiendo, porque no entienden el Evangelio. Y todos tenemos esa responsabilidad, Señor, pero ayúdanos, Señor, a poder levantar una generación de hombres valientes. Una generación como del apóstol Pablo, como de Timoteo. Una generación de hombres, Señor, como en el tiempo tal vez de los mejores maestros que ha habido en este país, como Jonathan Edwards y otros muchos hombres que influenciaron con la Biblia a este país. Ayúdanos, Señor, a ser hombres que influenciaron tal vez a aquellos hombres que pusieron la Biblia como el fundamento de este país. Ayúdanos, Señor, a no tener miedo, porque yo a veces tengo miedo, pero no nos dejes que nuestros miedos nos dominen. Señor, que podamos nosotros, Señor, ser valerosos como la generación de estos hombres que aparecen en estas listas. Ayúdanos también, Señor, a no solamente entender nuestro ministerio, pero también a saber celebrar correctamente. A celebrar correctamente la masculinidad, a decirle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes que están aquí en la congregación, a aprender a celebrarles a ellos también de la manera apropiada. A reconocerles cuando aprenden a ser buenos trabajadores. A celebrarles a las mujeres, Señor, jóvenes, cuando piensan en el futuro acerca de qué Dios demanda del rol de una mujer. Ayúdanos, Señor, a celebrar a las personas que siempre sacrifican y que siempre sirven. Te doy gracias por las personas que están constantemente sirviendo, sacrificando de su tiempo para hacer posible que se lleve a cabo este servicio. Gracias por cada uno de ellos, Señor, que siempre sacrifican. Que su mayor sacrificio siempre es la iglesia, porque sin ellos no sería posible lo que hacemos aquí. Gracias, Señor, por todas esas familias que dan de su tiempo, de su energía. Te pedimos que les bendigas, queremos bendecirles en esta mañana. Te pedimos que espiritualmente les bendiga, les motives a seguir firmes, en ser bíblicos, en mantenerse, Señor, fieles. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana y por ministrarnos a través de ella. Amén. Templa al Rey que salva, tu gran y acércate en asombro, su cruz tu paso, de tu lucha. Encuentra gracia en él, aquel que acude a Cristo, lavado y
cosa